y su club de suscriptores. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio informativo. Esto es Ecuador Inmediato y su programa quincenal en directo. Yo siempre he pensado que en mi caso personal, un poco las noticias me siguen, no es broma, ni tampoco es arrogancia, créanme. Pero las circunstancias siempre se dan como para llegar en un momento determinado a entrevistar a ciertas personas, justo en el momento en que la historia les llama. Y eso le acaba de pasar al Parlamento, a la Asamblea, con la presencia de Virgilio Saquicela Espinosa. Él es el presidente de la Asamblea. Yo le planteé esta entrevista hace un mes y medio atrás, pero por distintas razones no podíamos concretar hasta que un grato colaborador del presidente de la Asamblea, el licenciado José Zapata, al que le extiendo desde ya mi gratitud, hizo posible que esta entrevista se dé justo en este momento, cuando es indispensable el pronunciamiento de la Asamblea Nacional por la emisión del estado de excepción por parte del presidente de la República en un decreto borrador, el 455, que tanta controversia ha causado. Si se fijan en las redes sociales el día de hoy, todos los asambleístas, muchos voceros de opinión pública, pedían el pronunciamiento de Virgilio Saquicela. Tenía que pronunciarse porque consideraban excesivo el estado de excepción. El presidente Virgilio Saquicela ha tenido oportunidad de pronunciarse hace una hora atrás, dio una rueda de prensa para todos los colegas, lo cual me parece muy bien. Y quisiera pedirle ahora, no pude estar presente en esa rueda de prensa porque estábamos ya en el programa en directo, pero ahora quiero escuchar de usted, señor presidente, dándole la bienvenida. ¿Cuál es la decisión frente al decreto del estado de excepción 455? Señor presidente, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este prestigioso medio de comunicación y poder comunicar al país lo que viene sucediendo en el Ecuador. En efecto, el presidente de la República, alrededor de la medianoche de ayer, dispuso un decreto de excepción, el mismo que, dentro del marco constitucional y legal, por petición de 72 asambleístas hacia la presidencia de la Asamblea, puede ser revocado y luego del debate que se dará el día lunes, próximo lunes 20 a las 17:15 en el seno de la Asamblea Nacional. La Constitución es clara, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que frente a un decreto de esa naturaleza puede el Pleno de la Asamblea tratarlo por petición de la mayoría absoluta y el presidente de la Asamblea tiene la obligación de colocarlo en el orden del día. Lo hemos hecho de esa manera y luego del debate se resolverá. Sin embargo, hemos colocado un punto adicional a criterio nuestro, luego de haber dialogado con los jefes de las distintas bancadas de la Asamblea, que hay que propugnar el diálogo. Y hemos puesto este punto en el que la Asamblea resuelva convocar de manera inmediata al presidente de la República, a las fuerzas vivas representadas por sus dirigentes, a los representantes de los poderes del Estado, para el día martes, luego de que se pueda aprobar en la Asamblea el lunes de la noche, para que se siente en una mesa de diálogo y busquemos una solución definitiva al problema. La solución no pasa por alterar el orden público, sino pasa por el diálogo. Y creemos de que es obligación de todos los actores coadyuvar en el mismo. Ese es el marco de lo que será la sesión del día lunes en la tarde y noche de ese día. Señor presidente, el presidente de la República, según el artículo 45, sección tercera de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tenía hasta 48 horas para enviar ese decreto del estado de excepción. ¿Le ha enviado ya, señor presidente? Sí, justamente nos envía alrededor de las 11:30 del día de ayer y luego hace una rectificación con unos cambios que son de conocimiento público a las 12:20 de la noche más o menos. Es decir, está ya en consideración del Pleno de la Asamblea ya casi 24 horas y en base de ello hemos procedido
luego de la solicitud, cumpliendo los requisitos que establece la norma legal, a esta citación para la sesión del Pleno del día lunes. ¿Se ha demorado usted lo suficiente para proceder a esta convocatoria o no? No, dentro del marco legal, la ley establece los parámetros y lo hemos hecho. Creemos de que la solución a los problemas del Ecuador tienen que darse sobre la marcha, deben resolverse ya, el diálogo es imperativo. Y producto de esa resolución que doy por descartada, en el segundo punto será, ojalá por unanimidad, de que se convoque a ese diálogo, pero un diálogo pragmático ya en una mesa en donde se puedan esgrimir los puntos de vista tanto de quienes reclaman en la protesta social cuanto del Ejecutivo, se busquen consensos, puntos de acuerdo y sobre los cuales se levante, ojalá, la medida de hecho y obviamente que sea el Ecuador el que gane. El gobierno tendrá que sintonizar de alguna manera con los reclamos ciudadanos y buscar alternativas dentro de sus políticas sociales, políticas públicas, dentro de su presupuesto, para cubrir algunas necesidades que son imperativas. Y ha dado un paso respecto de la declaratoria de emergencia del sector salud, pero esa declaratoria de emergencia tiene que ser llevada a la práctica. Había mucho tiempo. Debe ser transparente. Correcto. Respecto a este tema, una última pregunta es si las condiciones se dan para ese llamado al diálogo. Verán que si le retiran el estado de excepción, las movilizaciones pueden agudizarse o la situación se puede volver más crítica. Señor presidente, ¿es oportuno ese llamado al diálogo tras retirar o revocar un estado de excepción? Presidente Saquicela. Bueno, nosotros hemos llamado al diálogo todos los últimos días y hemos pedido de que se busquen las alternativas. Se dice que la Iglesia Católica, las universidades, los municipios han posibilitado o se han posibilitado como mediadores, pero lastimosamente no se ha dado ese diálogo real en una mesa en donde puedan resolverse los temas. No sé si el estado de excepción levantado pueda causar menos o mayores inconvenientes que un estado de excepción. Pues si marchan las fuerzas sociales, incluso con estado de excepción, pudieran haber inconvenientes e incluso inconvenientes más graves de los que se han suscitado en el país. Aspiremos de que el llamado que hace la Asamblea Nacional, la resolución que podamos sacar el día lunes de la noche, más bien bajen a la calma las aguas y posibiliten que ese diálogo resuelva los problemas. No le veo otra opción. Si no se dialoga, entonces habrá enfrentamiento y el enfrentamiento no trae nada positivo. Ya, correcto. Mire, señor presidente, el problema es que del diálogo no se lo cree. Patricia Santillán, que participa con nosotros, lo dice. O sea, la mesa de diálogo no es creíble. Pero, a ver, yo le planteo algo más. ¿Usted sería capaz en este momento de llamar al presidente Lasso, de llamar a Leonidas Issa, de tratar de congeniar para que se dé ese diálogo? Si es que quiere cumplir el papel de mediador, esa sería una opción lógica. No lo ha hecho, no lo piensa hacer, señor presidente. Bueno, hemos puesto a consideración del Pleno y insisto en que doy por descartado que será aprobada esa propuesta de convocar a una mesa en la legislatura para resolver el tema. Vamos a invitar a todos los sectores involucrados, pero de ser menester y prestarse a las circunstancias, yo no tengo problema. No se trata de quién medie, sino de que ojalá se pueda concientizar las partes de que es necesaria esa mediación, ese diálogo, el verse cara a cara y resolver los temas, porque de un lado con decretos y del otro lado con declaraciones no vamos jamás a conseguir. No se consigue. Además, yo no sé cuánto puede durar un paro indefinido. Esa es mi inquietud. ¿Cuánto puede durar un paro indefinido? Señor presidente, déjeme que dé paso a el siguiente margen de la entrevista. Yo quiero saber cuál es su situación legal como presidente. Hablemos de la Asamblea. ¿Cuál es su situación legal? ¿Es usted el presidente legal de la Asamblea Nacional del Ecuador? Bueno, por imperativo legal, en virtud de que se dio la salida de la expresidenta Yori, y el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que ante la ausencia, en este caso de la presidenta, asume quien funge de primer vicepresidente. Y ese fue el paso legal estrictamente que se tomó para ascender a la presidencia. Ello devino luego una serie de situaciones de orden legal, medidas cautelares que impugnaban esa elección fueron levantadas el día de anteayer por parte del juez respectivo. Existe una acción de protección que se ganó en primera instancia respecto de los demandados, que éramos varios miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, que está en la función judicial en el recurso de alzada en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y que está señalada una audiencia para el 30 de octubre, una audiencia en la cual ratificaremos nosotros el contexto. 30 de octubre.
30 de octubre. Perdón, no, 30 de junio. Sí. Correcto, ya. 30 de junio. Y ratificaremos nosotros nuestros puntos de vista y estamos conscientes y hemos dicho de que no puede darse la intromisión de la justicia en el Poder Legislativo y ese fue el marco de la sentencia dictada por la juez de primer nivel. Así es que estamos conscientes que eso se ratificará. Lo que nos interesa es la institucionalidad, de cambiarle la cara al legislativo, proyectarnos hacia la sociedad para hacerle conocer no solo los escándalos que muchas veces son los que están en primera página de la prensa, sino que también se puede legislar y hacer cosas positivas. ¿Cuál es la situación de la asambleísta Guadalupe Llori? La asambleísta Llori ha pasado a ocupar su curul en este momento y obviamente está en la Comisión de Garantías Constitucionales, cumpliendo la función de legisladora que es producto de la elección popular. ¿Va usted a dar paso a las denuncias en contra de Guadalupe Llori, sean estas, la de Bruno Segovia, que ha sido el que ha mencionado, que puede terminar con la destitución de Guadalupe Llori? Si cumplen con los requisitos de ley y son puestas a consideración de la presidencia, es mi obligación poner en consideración del Consejo de Administración de la Legislatura, que es el que tiene que calificar el formalismo de acuerdo con el 166 de la ley orgánica, y si es que califica que cumple los requisitos formales, pasaría al Comité de Ética, el cual luego de 35 días podrá emitir un informe para consideración y conocimiento del Pleno. Usted es abogado y por eso le pregunto esto. ¿Qué ha hecho judicialmente para defender a la Asamblea? Recuerde que hay una denuncia en Fiscalía que les acusa a un número alto de asambleístas por parte de la fiscal general presentado por Guadalupe Llori. ¿Qué ha hecho frente a eso? Pueden terminar también igual con la destitución de ustedes, asambleísta Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. Bueno, se presentaron, me parece que dos denuncias, una de ellas nos notificaron, la otra no nos han notificado, en la una comparecí, no ha existido ninguna diligencia a la que se nos haya citado por parte de la Fiscalía, entiendo que esto tendrá que archivarse, ¿no? Y en el evento que no sea así, en el supuesto no consentido de que la Fiscalía encontraría, lo que no creo que va a encontrar por ningún lado, indicios o presunciones para que la Administración de Justicia pueda iniciar un proceso penal, dependería de incluso del levantamiento de la inmunidad legislativa, que de manera pragmática se volvería imposible, pues si 81 legisladores, o me parece que 92 estamos denunciados, difícilmente los mismos 92 van a autolevantarse la inmunidad parlamentaria. Es decir, jurídicamente no le veo ninguna salida que vaya en contra de las decisiones que toma el Parlamento. La inmunidad opera respecto de las votaciones y pronunciamientos que hacemos nosotros dentro de nuestra investidura. Perdone la pregunta con toda la delicadeza del caso. Usted fue elegido con Guadalupe Llori a las autoridades de la Asamblea y después ella le acusó de conspirar. Pregunto, ¿conspiró Bueno, usted contra Guadalupe Llori? si retrocedemos en el tiempo, 3 meses, 4 meses, cuando se dio la primera solicitud para que se conforme una comisión y juzgue a los 7 miembros del CAL, en este caso a la presidenta de la Asamblea, usted recordará que yo era el voto 70 y yo no voté por esa situación. Pensé que todavía había la posibilidad de que Guadalupe Llori pueda dialogar con los distintos sectores políticos. Lastimosamente no se dio, hubo un punto de quiebre en la sesión en la cual se trató el proyecto de inversiones, en la que ella abandonó la sesión en cumplimiento de sus funciones, tuve que yo hacerme cargo de la misma, tomar las decisiones dentro del marco legal, mandé a votar una moción de negativa de esa ley, porque así lo impone la ley, y bajo su punto de vista no pasó por el ministerio de la misma, y esas son las decisiones que yo tomo. Yo siempre he dicho, soy un rehén de la ley y la Constitución y encenderé el camino. Cuando le pregunto si conspiró o no, usted me dice que no, no hay una respuesta ahí. ¿Usted charló con Guadalupe Llori cuando se daba el peor momento de la crisis? ¿Le hizo notar que podía ser, como en efecto fue destituida? Bueno, conversamos y justamente en la sesión donde se le apeló a la presidencia, yo le indiqué que tenía que dar paso al trámite correspondiente y dio Correcto. paso al mismo. Perdió esa posibilidad de diálogo con las distintas bancadas de la Asamblea Nacional, alrededor de 80 legisladores que estaban reclamando su salida por incumplimiento de funciones. No estábamos sesionando una vez cada 15 días en el Pleno, temas que se represaban, este rato que los estamos desempolvando, si cabe el término, es decir, ya no era sostenible el tema de la expresidenta Llori. Este rato hemos virado la página y aspiramos pues producir lo que le interesa al país, las leyes y fiscalizar dentro del marco legal.
Presidente Saquicela, ¿por qué le sacaron a usted de su bloque de legisladores que estaba conformando en el ala de gobierno? Bueno, creo que siempre existieron algunas discrepancias. Yo soy un hombre que pienso, que razono, que voto de conformidad a mi conciencia. Temas como la ley de los maestros en cuanto a mejorar sus remuneraciones, no voté con el bloque. El tema de que hice respetar el marco legal para la aprobación o para que no pase por el Ministerio de la ley de inversiones y algunas otras situaciones fueron sumando criterios dentro del bloque que terminaron en una decisión de expulsión. ¿No? La expulsión es una figura que opera respecto de la afiliación de los partidos políticos. Yo no he estado afiliado y no soy afiliado a ningún partido político, ni he estado afiliado al movimiento de gobierno, así es de que son circunstancias que se dieron, pero este rato nosotros intentamos lo que se tiene que hacer y estamos logrando conciliar al interior de la Asamblea con todos los sectores políticos, todos son respetables e importantes, y de esa manera aspiramos que con esa conciliación, con esos acuerdos mínimos, también se pueda proyectar un acuerdo en lo que parte de la agenda legislativa es la agenda con el colegislador, el gobierno nacional. ¿No le han pedido que vuelva a su bloque? No, no me han pedido y creo que esa circunstancia, después de los hechos que se han suscitado, no es factible. Este rato yo estoy como independiente dentro de la concepción política de la Asamblea Nacional y obviamente en ese marco estoy trabajando desde la presidencia de la Asamblea. ¿Cuál es la situación de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní? Hay una petición de enjuiciamiento y cuasi destitución también. ¿Qué piensas sobre este tema? Bueno, la vicepresidenta Guamadí recibió una denuncia que fue calificada en el CAL, pasada al Pleno de la Asamblea para la conformación de una comisión ad hoc, como lo dice el artículo 18 de la Ley Orgánica. Esa comisión está conformada, tiene 35 días para emitir un informe. Habrá que esperar la emisión de ese informe para que se lo debata en el Pleno de la Asamblea Nacional y se tome una resolución. Está dentro del proceso que debe seguir el debido proceso, valga la redundancia, y obviamente ejerciendo su derecho a la defensa. El asambleísta Juan Fernando Flores le dijo en un momento determinado al conocer la denuncia contra Yesenia Guamaní que usted se cuide, porque después de Yesenia Guamaní van contra usted. ¿Es cierto eso, señor presidente? Bueno, yo tuve dos denuncias, las mismas que no fueron calificadas, y en mi calidad de vicepresidente de la Asamblea Nacional. Este rato, obviamente, si yo incurriera en un incumplimiento de funciones, podría haber cualquier denuncia en mi calidad ya de presidente de la Asamblea, pues la vicepresidencia ya no la ostento. Bueno, en política todo es posible, ¿no? Así es que no podemos decir de esta agua no es de beber. Sin embargo, yo creo que hemos ido consolidando la presidencia de quien habla y lo hemos ido haciendo con todos los bloques de la Asamblea Nacional y en ese andar estamos caminando. Sorprendió que la Asamblea haya decidido investigar el informe de labores del expresidente Lenín Moreno, sobre todo después de que la Contraloría resulta que nos dice que el presidente Lenín Moreno maquilló las cifras, presentó datos falsos. Eso, usted es abogado, usted lo sabe, eso es falsedad ideológica. Presentar falsedad en documento público, y lo que acaba de hacer Lenín Moreno es eso. No amerita que hay una actuación mayor por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. No le toca al presidente vigilar todo ese proceso. Es grave que el presidente Lenín Moreno le haya ofendido a este país y se vaya mintiendo. Presidente Saquicela. No, de acuerdo, ¿no? Los funcionarios públicos tenemos nosotros la obligación de, pues, fundamentalmente, decir la verdad a nuestros mandantes, al pueblo ecuatoriano, y un expresidente, si ha incurrido en situaciones de naturaleza, tiene que estar sujeto al marco de fiscalización, que no depende solo de la Comisión de Fiscalización, sino de los 137 asambleístas que tenemos esa facultad, que fue retomada a través de las reformas de noviembre del año 2020 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a tomar cartas del asunto, a revisar cómo está el tema de fiscalización en la Asamblea en el transcurso de la próxima semana. Aspiremos que una vez que se logre pasar estos inconvenientes que vive el país, pero todos los funcionarios públicos debemos estamos sujetos a fiscalización y obviamente también si se ha cometido un delito presuntamente, como el que usted dice de falsedad ideológica, tendrá que sujetarse ya a las autoridades judiciales partiendo desde la Fiscalía y la Administración de Justicia. Si eso es cierto, Lenín Moreno tiene que irse preso.
Si Obviamente, eso es, si dentro eso del es marco cierto, legal. Lenny Moreno, y esa responsabilidad que ya le señala la Contraloría, bien puede partir también de la Asamblea, que puede pedir a la Fiscalía que inicie las acciones del caso, si se detecta que en efecto el señor Moreno mintió al país. Sí, y justamente ya será en las instancias legales correspondientes, dentro del debido proceso al que estamos sujetos absolutamente todos quienes vivimos en esta nación, y del derecho a la defensa. Todo el mundo por principio constitucional es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Sin embargo, habrá que ejercer las acciones legales por quienes correspondan ante la Fiscalía General para que se inicien las investigaciones del caso. ¿Cuándo procede el proceso de fiscalización y de presumible enjuiciamiento político al Consejo de Participación Ciudadana, que tanto le reclaman? ¿Va a dar paso a ese proceso? ¿Cómo está ese proceso, señor presidente? Bueno, hay que ser claros, el tema es matemático, los temas de fiscalización que están pendientes en la Asamblea Nacional y en la Comisión son los que ya fueron aprobados tiempo atrás, y no hay nada que descubrir. Está el del Consejo Nacional Electoral, que envié yo hace ya 11 días una consulta al procurador, que había estado guardada en el escritorio de la presidencia casi un mes, en el sentido de si estamos o no en el año electoral, para que se pueda, este criterio vinculante, dar la posibilidad de que la comisión pase al siguiente proceso, que es el Consejo de la Judicatura, que está aprobado meses atrás. Y luego de él está el proceso de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y luego el de los 7 vocales. Ese Pues, es el orden, no lo podemos alterar ni desde la presidencia ni desde la Comisión de Fiscalización. Hay que seguirlo, y está dentro de la facultad constitucional y la obligación constitucional que tenemos los asambleístas de fiscalizar. No podemos decir no fiscalicemos porque le gusta a un lado o no le gusta al otro lado. En este tema tendrá que seguirse los trámites correspondientes y los tiempos respectivos. ¿cuánto tiempo le toma eso, presidente? Bueno, un juicio político más o menos toma, entiendo que entre 45 días y 2 No, meses. me refiero a usted, a su plazo para llamar ese juicio político. No, yo no tengo, sino ya la Comisión de Fiscalización es la que tiene que resolver, está en manos de ellos, no de la presidencia de la Asamblea. Eso ya pasó de la presidencia al CAL y del CAL a la Comisión de Ah, Fiscalización. ya Y eso, pasó. así es. Correcto. Señor presidente, déjeme que pase a otra instancia, a su relación con el presidente Lasso. Empecemos por preguntarle si el presidente Guillermo Lasso le ha reconocido legalmente como presidente de la Asamblea. Bueno, el día de anteayer se me convocó por parte del Comité de Seguridad Nacional al COSEPA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, COSEPE, perdón, y obviamente fui posesionado por el señor presidente de la República como miembro de esta instancia de Ah, seguridad nacional. eso es Eh, tácito ya. Eso eh, es tácito. Tuvimos la oportunidad de saludar de manera rápida, estábamos en una sesión y luego de la sesión, obviamente yo me retiré ya del Palacio de Gobierno donde Ya, fue. ya. Una cosa es que usted haya saludado y distinta es si ha mantenido hasta estos momentos algún diálogo con el presidente Guillermo Lasso. No, no hemos dialogado sobre asunto alguno con el presidente de la República, salvo lo que le acabo de comentar, que fue la posición. Eso es diferente. ¿Usted dialogaba antes con Guillermo Lasso antes de que llegue a ser presidente de la Asamblea? Bueno, sí, hemos tenido una relación de amistad con el presidente. Yo fui alcalde de Creo y fui alcalde de Azogues por el movimiento Creo. Obviamente que a la Asamblea llegué por democracia, sí, no por el movimiento Creo, pero lo apoyamos al presidente ante su petición en segunda vuelta. Estuvimos dentro de la bancada del gobierno varias veces en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, las decisiones que yo he tomado de una u otra manera, mi salida del BAN no han posibilitado diálogos de los últimos tiempos. Pero ya institucionalmente hablando, al estar al frente de la Asamblea Nacional, y en el momento que sea menester dentro de esa parte de la agenda legislativa, que es la agenda con el legislador, habrá que dialogar con el gobierno nacional a objeto de buscar mínimos consensos que posibiliten que las leyes que se presenten puedan ser aprobadas. Es una amistad que está rota. De una u otra manera podemos decir que sí. Ya. Ahí tiene peso lo que viene a continuación. Se da cuenta el sentido de la gravedad que tiene para el señor Lasso el que la Asamblea proceda a adoptar una decisión de revocar ese estado de excepción. Le agrava la situación al presidente Lasso. Está con un par en ciernes. Esa decisión la toma bajo su presidencia. ¿Dimensiona usted eso, presidente Saquicela? A ver, si está dentro del marco constitucional, ni siquiera del legal, sino constitucional, tenemos que dar trámite, no hay vuelta que dar.
No se trata esto de que seamos amigos o no amigos con tal o cual persona o autoridad. No, no, El yo ya marco, estoy hablando de ahí de un proceso de funciones del Estado. La amistad así que es, quede de lado, eso está roto. está No, verdad. estoy hablando de las funciones. Y dentro de ese marco constitucional se establece ilegal de que ante una petición de, en este caso, al menos 70 legisladores, se tiene que dar trámite. No dar trámite sería incurrir yo en incumplimiento de funciones y por lo tanto, obviamente, violar lo que dice la norma constitucional y en ese campo no voy a estar jamás. Déjeme que le pregunte algo. La relación entre el presidente Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional y la presencia de Guadalupe Llori habla de que ese fue el gran motivo para que en este momento el presidente Lasso salve a Guadalupe Llori. El escándalo de los Pandora Papers. Pareciera que no le salvaron del todo porque en este momento 5 senadores de los Estados Unidos plantean a la Fiscalía investigar al presidente Guillermo Lasso precisamente por lo que desde la Asamblea ustedes le salvaron al presidente Lasso. ¿Cuánto cambia la situación del presidente Lasso con lo que ocurre en el Senado norteamericano ante la Fiscalía de los Estados Unidos? Señor presidente Virgilio Saquicela. Bueno, yo fui expreso en el tema de los Pandora Papers. En el periodo comprendido, en el periodo electoral que establecía y establece la norma legal nuestra de que no se debe tener recursos de paraísos fiscales, se demostró que en ese periodo el presidente Lasso no tenía nada y bajo ese punto hubo un informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, incluso un informe de minoría que daba cuenta de ello, que ya fue juzgado en el contencioso electoral en su momento cuando se escribió la candidatura del presidente Lasso. Esa es la situación en ese periodo del día de la inscripción de la candidatura y cuando fue candidato a la presidencia de la República. Otra cosa es ya el tema de los Estados Unidos, en donde ellos con su independencia judicial, su autonomía, tendrán que resolver, tendrán las razones o no para presentar denuncias de esta naturaleza. Eso ya les compete a ellos y a quienes estén involucrados. ¿No cree usted que le compete a la Asamblea Nacional averiguar? Ya no de lo electoral, eso ya no es, eso es cosa juzgada, señor, no hay cómo hacer nada. Pero sí sobre el tema de una acusación muy grave que circuló alrededor de Pandora Papers y es la evasión tributaria. No van a investigarle por eso, verá que por eso están investigándole en el Senado norteamericano. Y entonces ahora le pregunto, ¿no va a la Asamblea de Ecuador a investigar esa denuncia que se tramita ya por evasión tributaria? Señor presidente. Pues diferenciemos las cosas. La primera es respecto a lo que se suscitó acá en la Asamblea Nacional, que eran los requisitos para inscribir la candidatura del ciudadano ecuatoriano de no tener recursos en paraísos fiscales. Lo otro es, ya si es que hay inicios de investigaciones respecto de lo que usted manifiesta, igual acá en la legislatura nuestra y en la Administración de Justicia tendría que haber una denuncia puntual presentada por alguien para que pueda darse el trámite respectivo. Si es que dentro del marco de fiscalización existe alguna denuncia y tiene que darse trámite, hay que darlo. Vuelvo a insistir también bajo el principio de inocencia que rige en Ecuador. Correcto, sí, la presunción de inocencia es importante, siempre y cuando se la aplique como tal y dentro del debido proceso. Pero, señor presidente, ¿no pediría usted como presidente de la Asamblea, al menos, una información a los senadores norteamericanos de lo que están acusando al presidente de Ecuador? ¿No lo haría? A ver, habría que revisar el tema. No me voy a aventurar a dar un criterio al respecto porque obviamente ostento una dignidad que representa a la Asamblea Nacional y por ende al país. Habría que revisar el tema y si es que ya con conocimiento de causa dentro del marco legal que le compete a la Asamblea Nacional corresponde a alguna situación por el estilo, habría que tomar la decisión. Pero previamente tendré que revisar minuciosamente el tema que se trata. Usted ha sido juez, usted ha sido funcionario judicial. Doctor Saquicela. No. No, bueno, usted perteneció a la función judicial, ¿verdad? No, yo he ejercido mi profesión de abogado. Ah, ya, en condición de abogado litigante. Señor Saquicela, señor presidente de la Asamblea, ¿cómo toma el audio revelado por una presunta interferencia en la función judicial por parte del presidente Lasso en el escándalo del vocal Juan José Murillo, la vocal Villarreal con el juez Osejos?
¿Qué va a hacer usted con esa denuncia? ¿Qué van a hacer en la Asamblea? Políticamente hablando, eso puede terminar también con la destitución del presidente. Doctor Saquicela, es grave que se interfiera en una función del Estado. Bueno, ¿Cómo lo nosotros toma? hemos rechazado y totalmente la intromisión de un poder en otro poder. Y en este Correcto. caso, explico alrededor de la figura de Guadalupe Llori, que ella ha propiciado a través de denuncias la intromisión del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y lo volvemos a rechazar, eso no puede darse. Respecto del audio que usted refiere, entiendo ya pues de que se presentaron las denuncias respectivas de la Fiscalía General del Estado y le corresponde a la Fiscalía llevar adelante las investigaciones respectivas y establecer si existen o no los indicios, presunciones para llegar a una instancia ya de orden judicial, al juicio propiamente dicho. Y en el caso de la Asamblea Nacional, que tiene el control político de todas las instituciones de control, entre ellas el Consejo de la Judicatura, entiendo también que varias comisiones, la de justicia, la de fiscalización, la de participación, han convocado a los señores miembros del Consejo de la Judicatura para que den sus explicaciones dentro del debido proceso. Si ello amerita y concluyen las comisiones y se presentan las denuncias respectivas respecto al enjuiciamiento político, le corresponde al poder del Estado. Pero lo que queremos nosotros es que se aclaren los temas y que se resuelvan por beneficio del propio país, donde no pueden suscitarse situaciones de esa naturaleza. No, pues es terrible que el presidente esté interfiriendo de esa manera. Es terrible, si es que lo hizo, porque esa es la palabra del señor vocal Juan José Murillo. Doctor Saquicela, la pregunta de varios de nuestros lectores, miembros de Ecuador Inmediato Premium, del señor Jonathan Pino, le pregunta, ¿cuál es su posición frente a una posible muerte cruzada en la Asamblea Nacional? ¿O cómo tomarían ustedes si el presidente de la República convoca a una muerte cruzada? ¿Cuán próximo estamos a eso, presidente Saquicela? Bueno, es una figura que está en la Constitución Política de la República, la denominada muerte cruzada, sea desde el Ejecutivo hacia el Legislativo o viceversa, que puede operar porque es constitucional, pero también que tiene que cumplir con ciertos requisitos, no puede operar porque sí. Hablemos en el caso de incluso conmoción interna, de situaciones por el estilo, tendrá que verse hasta dónde la Asamblea Nacional está involucrada en estos temas, o si es que hay una conmoción entre otros sectores políticos y sociales del país, ¿dónde nos demarcamos nosotros? No creo que la salida para el país este rato sea la muerte cruzada, ni de un lado ni de otro lado. ¿Qué implica ello? De que de manera inmediata nos pongamos en un nuevo proceso electoral, un proceso electoral para culminar periodo, no siquiera para un periodo exacto. No sé si un nuevo presidente de la República en 2 años pueda resolver temas del país, o no creo que una nueva asamblea nacional con nuevos legisladores vaya a tomar tal o cual actitud distinta a la del actual. Más bien nosotros que estamos en este momento somos los que tenemos que dar otro tono, otro rostro a la Asamblea Nacional, y tenemos que hacerlo cumpliendo nuestra obligación, que es legislar y fiscalizar y trabajando. Esa es mi opinión respecto de la denominada muerte cruzada. Sin embargo, es una figura que está en la Constitución Política de la República. Correcto, pero bueno, entonces, señor, ¿le teme a la decisión o a la voluntad popular que puede expresarse a mitad de periodo? ¿Le temen desde la legislatura? El presidente lo ha esgrimido eso como una medida en contra de la Asamblea porque se le opone. ¿Hay temor a la muerte cruzada, presidente Virgilio Saquicela? A ver, no, si es que opera dentro del marco legal y constitucional, si cumple los requisitos, es una figura, se da y no ha pasado más que nos vamos todos a la casa y volverán, Claro. habrán algunos que puedan regresar, otros que no puedan regresar a ocupar curules o a la propia presidencia de la República. Es una figura que la ha venido escribiendo el presidente no de hoy día, sino desde hace 11 meses al menos a la fecha, y que se dice la tiene en su escritorio, pero no ha operado hasta donde hemos escuchado, incluido el 24 de mayo, el presidente de la República ha sido tajante en decirte que no es el camino a seguir, pero en política todo es posible. Así es de que esperemos a ver qué pasa, pero fundamentalmente lo que nos interesa este rato es que se resuelva este problema de conmoción que existe en el país por las paralizaciones, y obviamente que el gobierno sintonice con las mismas, con las demandas, y busque las alternativas que sean del caso para resolver esas demandas. Señor presidente, si no es muerte cruzada es destitución, 130 de la Constitución. ¿Se aplicaría un proceso de destitución? ¿Cómo lo enfrentarían ustedes?
Eso también es parte de la Constitución y de la democracia, la destitución del mandatario, por grave conmoción interna, por causa de interferencia de funciones, injerencia o haber afectado con el desempeño del cargo de manera indebida, con control constitucional, por supuesto. Pero, señor presidente, de la destitución, ¿usted qué me dice? Yo creo que no existen los requisitos para una situación de esa naturaleza. Han existido muchos fantasmas en los últimos días y desde hace tiempo atrás que dicen que habría la intencionalidad de la Asamblea Nacional de destituir al presidente de la República. Se habló de eso cuando el caso Pandora Papers, en otros momentos del quehacer político del último año, y ahora también se lo dice. Pero eso no ha existido, al menos que se haya dialogado respecto de este tema entre las bancadas, entre los legisladores, no se ha dado. Yo no conozco absolutamente nada al respecto. Con quienes he dialogado más bien dicen de que hay que cumplir los periodos para los que fueron electos las autoridades y no existe esa posibilidad al momento. Pero es que eso es frecuentemente mencionado por el señor presidente, ese temor al reemplazo, ese temor al golpe de Estado. ¿En qué condición le pondría usted, señor presidente Saquicela, si es que hay un golpe de Estado o hay la destitución del presidente Lasso? ¿Le tocaría reemplazarle a usted? ¿Qué haría frente a eso? A ver, en el caso de que se tenga una situación de esta naturaleza, en el caso de que se diera una situación de esta naturaleza que estamos nosotros seguros no se va a dar porque hay que respetar el Estado de Derecho, los poderes constituidos. Correcto. Está establecido en la Constitución Política de la República como es la asociación presidencial y corresponde al vicepresidente de la República. Pero yo creo que este tema no se va a dar. En el país vamos a buscar las alternativas para que el diálogo, insisto, por redundancia, prime y solucionemos y podamos buscar las alternativas conjuntamente con las responsabilidades de todos para poder avanzar en resolver los problemas álgidos del país en las distintas áreas del quehacer diario del Ecuador. Una ciudadana, Nire Bone, le pregunta, señor presidente, ¿usted cree en la palabra del presidente Guillermo Lasso? A ver, yo le vuelvo a reiterar, yo le apoyé al presidente Lasso en la segunda vuelta electoral y obviamente creyendo en su palabra, porque en caso contrario no lo hubiésemos hecho. Creemos de que es un hombre que no tiene solo buenas intenciones, sino que obviamente tiene la capacidad como para resolver temas. Pero también hay que hablar desde el punto de vista práctico. A más de la vacunación no se han resuelto temas álgidos como salud, como educación mismo, como temas de inseguridad y otras situaciones. Creo que le falta diálogo al gobierno nacional con los sectores sociales, con los sectores del país, con la propia Asamblea Nacional, para buscar mínimos consensos. Así es de que por el bienestar del país, a nosotros nos interesa que le vaya bien al gobierno nacional, porque el Ecuador es el que gana, pero aspiremos de que sintonicen esas políticas sociales y esas decisiones que son necesarias. En ese escenario estamos. Este rato lo que nos interesa es el Estado de Derecho y que la democracia prime. Patricia Santillán le pregunta, ¿usted sigue apoyando al presidente Lasso? Bueno, reiterar, yo la relación que mantuve con el señor presidente Lasso ya no es la misma de antes, pero institucionalmente sí. Yo apoyo el Estado de Derecho, que implica apoyar a la institucionalidad, a las autoridades constituidas. No puedo apartarme de esa situación bajo ningún punto de vista. Lo que aspiramos es de que cualquier error que se haya cometido, cualquier situación que no se haya cumplido, se lo busque en el tiempo que todavía existe y aspiremos que el gobierno sintonice con el pueblo ecuatoriano. Presidente, ¿qué fuerzas políticas le apoyan a usted en cambio? ¿Usted cuenta con el Partido Social Cristiano? ¿Usted cuenta con UNES? ¿Con qué partidos cuenta el presidente de la Asamblea en este momento? ¿Con qué fuerza política tiene? Bueno, se han visto fantasmas de la Asamblea Nacional de que hay pactos para algunas situaciones. Muchos dicen de la una orilla que los de la otra orilla quieren cogerse los órganos de control del país. Los de la segunda orilla les dicen a los de la primera lo mismo. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, que constitucionalmente sigue existiendo, debería transparentar los procesos de elección de las autoridades, donde se ha retrasado y cumplido funciones a cada instante,
y decirlo públicamente, cuáles son esos reglamentos. Yo creo que para hacer un reglamento no se pueden demorar un año, pero que lo hagan públicamente para que las personas honestas, personas capaces que existen en el país, puedan participar. Muchas veces no lo hacen porque creen que están amañados todos estos concursos. Bajo ese andariveles en el que vamos a caminar y estamos buscando las alternativas para hacerlo desde la legislatura. ¿Quiénes me apoyan? A ver, si hubo un acuerdo, institucionalidad. Si hubo un acuerdo, cambiarle la cara a la Asamblea Nacional. Y hubo un imperativo legal, artículo 16, de que quien está de vicepresidente tenía que asumir la presidencia. Obviamente, ahí están los votos de UNES, los votos de los denominados rebeldes de Pachacuti, los votos de una parte de Izquierda Democrática, los votos del grupo de independientes, y que estamos en ese andarivel de institucionalidad. De que hemos logrado avanzar más allá y dialogar con todos los otros sectores políticos, lo hemos logrado y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo para consolidar un cambio en el primer poder del Estado. Señor presidente, ¿en qué medida usted es parte de un proceso de enfrentamiento entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en este momento el tema del estado de excepción le pone en una circunstancia crítica, le ha puesto en ocasiones anteriores ante un presidente que ha anunciado específicamente que va a gobernar sin la Asamblea. Presidente Saquicela, ¿el presidente de la República está gobernando sin la Asamblea? ¿No le ha tomado en cuenta usted? ¿Ha considerado que él puede seguir gobernando sin la Asamblea? Lo cual es imposible, dicho sea de paso, ¿no? Pero ¿cómo lo toma usted, presidente Saquicela? Bueno, me remito al 24 de mayo, cuando el presidente expuso públicamente en el pleno de la Asamblea Nacional de que estiraba la mano, la ponía a disposición de la propia Asamblea para dialogar. Nosotros, cuando asumimos la presidencia, decíamos que no solamente la una, sino las dos manos, y creo que en base de la institucionalidad, del respeto a la independencia de poderes, sí es necesario, en parte de la agenda legislativa, de esa agenda legislativa grande que tenemos, partes con el legislador, ya lo dije antes, y que tenemos que forzosamente, de manera institucional, conversar. Y creo que los diálogos con el gobierno, ojalá ya solventada esta crisis que vive el país, van a darse, tienen que darse, van en camino para justamente tratar esa agenda, esa parte de la agenda legislativa. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente en dialogar, siempre y cuando podamos en ese diálogo buscar sus puntos mínimos de consenso que nos permitan buscar también leyes que valgan la pena para los ecuatorianos. Señor presidente, ¿no le teme a una conmoción social grave en el Ecuador? ¿Cómo se siente usted con el grito que muchas personas lo expresan, sea en las calles o sea en las redes sociales, que se vayan todos? Y al decir todos, le incluye a usted también, presidente de Saquicela. Bueno, es una de las posibilidades, ¿no?, que se vive en el quehacer político, de llegarse a dar los escenarios para las situaciones de la naturaleza. Podría caminarse. Sin embargo, esperemos, insisto, que el diálogo solucione problemas. No sé si el irnos todos y venir otros o parte de los mismos, volver, vaya a solucionar algo. Ese es el problema del país, ¿no? Vendrá un nuevo Congreso y no sé si será mejor o peor que el actual. Vendrá un nuevo gobierno, no sabemos si sintonizará de mejor manera con las expectativas ciudadanas, pero este rato que estamos ahí, tenemos que cumplir nuestras funciones. Yo he dicho, podré estar un día, 8 días, un mes, 11 meses, o quién sabe qué tiempo, al frente del Poder Legislativo, pero mientras esté allí, intentaré, y es más, cumpliré con mis funciones legales y constitucionales. ¿No siente que la Asamblea Nacional cometió errores graves en este tiempo? Y no voy solo a Guadalupe Llori, voy a todos ustedes. Le voy a preguntar algo que es delicado sin duda, que es el caso de Freddy Carrión. Ustedes cometieron un acto que podría ser considerado irregular frente a lo que hasta este momento ante la justicia ordinaria es un proceso que termina por demostrar que ahí hay un montaje. Le estoy hablando a un abogado. Ahí hay un montaje donde se alteraron pruebas, se alteraron partes, se perjudicaron a las personas y sin embargo ustedes enjuiciaron a una persona inocente. ¿No es ese uno de los errores que más ha pesado dentro de la Asamblea, señor presidente Saquicela?
Bueno, la Facultad de Juicio Político tiene por nombre justamente político y dentro de ese nivel, obviamente, respetando el derecho a un debido proceso y a que se dé el derecho a la defensa, se sustanció ese expediente. El informe o los informes respectivos establecieron la culpabilidad política del funcionario público, uno de los que están sujetos de este control, y en base a eso resolvió la Asamblea Nacional. Independientemente de ello, existe un proceso de orden judicial que tendrá que resolverse en el momento oportuno y determinará ya su culpabilidad o inocencia en el ámbito judicial. Dentro de la Asamblea Nacional, obviamente, en juicio político no es factible las diligencias periciales, diligencias de esa índole, sino lo que se sustanció dentro de ese proceso. Y en base a eso se votó y en base a eso se resolvió. Es que el problema fue votos. Ahí fue declarado culpable por votos, no por las razones, sino por votos. Y ese procedimiento de la Asamblea muchas veces puede ser cuestionado, señor presidente. Sí, Muchas. siempre la Asamblea Nacional como poder eminentemente político tendrá varios cuestionamientos de un lado y de otro lado. Pero hay que buscar las alternativas para hacer las cosas de la mejor manera posible. Cuando vi la votación, escuché su discurso, señor presidente Saquicela. Yo hice un comentario, inclusive a través de Ecuador Inmediato, y tenía que hacer, y tengo que hacerle esta pregunta. Doctor Virgilio Saquicela, ¿qué quiso usted decir con eso de no es lo mismo pásame las pesas que pésame las pasas, señor Carrión? Esa parte del discurso nunca se le entendió. ¿Qué intenciones tuvo? ¿Por qué no le ha explicado al país eso, doctor Virgilio Saquicela? Bueno, el tema de fondo es de que el ex defensor del pueblo, el doctor Carrión, en el pleno de la Asamblea, incluso presidiendo quien habla, sostuvo que yo habría puesto a familiares míos en la Defensoría del Pueblo de Loja, a un señor Saquicela que coincide el apellido con el mío. No es su familiar, no es su No, pariente, no es su primo. no, y justamente una de las cosas que yo dije en el pleno de la Asamblea es de que le combinaba al defensor del pueblo hasta ese momento a que demuestre en el Ecuador de que el señor era mi pariente y yo presentaba mi renuncia inmediata a mi cargo de legislador del país. Y obviamente no es así. Sí, no habíamos muchos Saquicelas en el país. Es un apellido que no está a la orden del día, si caben los términos. Sin embargo, no he tenido ningún parentesco. Entonces, parece que al escuchar el mismo apellido, por ahí intentaron esas situaciones. Entonces, yo dije que no es lo mismo lo uno que lo otro, en definitiva. Vamos terminando. Presidente Saquicela, ¿siente que esta semana que viene puede ser definitiva para la crisis política que vive el Ecuador? ¿O esto se va a alargar? Y si se va a alargar, ¿qué perspectiva le da? ¿Cuál es su visión, la del presidente de la Asamblea, frente al grave conflicto social que vivimos, presidente? Usted termina. Yo creo en el diálogo. Yo creo que tiene que sentarse el gobierno nacional, los dirigentes de la CONAI, los dirigentes de la movilización, las autoridades que estamos, tenemos que sentarnos a buscar las alternativas para que se solucione ese diálogo. El gobierno tiene que sintonizar con esas peticiones y obviamente también que los peticionarios tienen que buscar las alternativas para esos consensos. No hay otra salida. ¿Cuál es la otra salida? Que progresen los enfrentamientos, que progresen las protestas y ello puede llevarnos a situaciones que ya se han dado en el pasado y que no quisiéramos vivirlas. Este tema es el país, no se trata de las personas que están o estemos en los poderes del Estado. Se trata del Ecuador, así es que llamamos a la razón, llamamos a la comprensión, llamamos al análisis a todos los sectores y ojalá podamos resolver este tema lo más pronto posible, a más tardar la próxima semana. Le tengo que hacer estas dos preguntas porque son de nuestros amigos de Ecuador Inmediato. Permítame, señor presidente, por favor. La primera es de Bolívar Eduardo Correa León, quien le dice, presidente, ¿continuará permitiendo las mediáticas y selectivas denuncias del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio? A ver, la Comisión de Fiscalización tiene que cumplir su labor, que fundamentalmente es llevar a cabo los procesos de juicio político y los que están pendientes. Lastimosamente existe una disposición en la reforma de noviembre de 2020 en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dice que mientras se tramita un expediente, mientras se tramita un juicio político, no puede iniciarse otro. Y eso no posibilita que avancen los juicios políticos.
Yo creo que eso debería volverse a reformar, porque la comisión puede sustanciar no uno, sino dos o tres juicios a la vez, cumpliendo los tiempos respectivos. Y cada legislador tiene la facultad de fiscalizar. A unos nos gustan, a otros no nos gustan las ponencias o las denuncias de cada quien. Y obviamente quien denuncia tiene que probar, y si no prueba puede sujetarse al marco legal. El otro es, en caso de tener que asumir la presidencia de la República, doctor Saquicela, ¿usted estaría preparado? Le pregunta Milton Reynoso. Yo estoy ejerciendo la presidencia de la Asamblea Nacional y aspiro a hacerlo si es que la voluntad se da durante el tiempo que termine el periodo de los 2 años, es decir, de aquí a más o menos 11 meses. Esa es mi visión, eso es lo que debería suceder y aspiramos y esperamos que los problemas del país se solucionen. Como agradezco su gentileza de haberme atendido, doctor Saquicela. Diálogo bastante fluido y muy importante. Le agradezco por haber participado con él en directo en Ecuador Inmediato. Señor, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Esto es el poder dialogar con una persona que en este momento preside la Asamblea de manera directa y abierta, Virgilio Saquicela Espinosa. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Déjenme que yo ahora vuelva. En un momento más quiero terminar con una grata charla con ustedes. Permítame, bueno. ¿Cómo apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.